Momento para analizar la actualidad en tiempo de tertulia. Saludamos para ello a Ricardo Fernández de la Puente. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Encantado de saludarte y también de saludar a David Godoy. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien también, Bueno, con ganas de este miércoles. con ganas de este miércoles. Ya puesto, pues pato para adelante. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Exactamente. Sí, sí, David, porque ahora mismo la verdad que supongo que si lo enfocamos un poquito por la parte del partido, vaya semanita, ¿no? Como dirían algunos. Bueno, o sea, lo hablaba ayer con compañeros que precisamente ayer por la tarde tuve ejecutiva local del partido de la aldea y la hablaba ayer con compañeros, o sea, es raro la semana a lo largo de estos 3 años de legislatura a nivel nacional que no haya sido turbulenta, que no haya habido alguna noticia, que no haya habido algún movimiento que haga tambalear los cimientos. Pero aquí seguimos fuerte, con ganas y sobre todo con optimismo, esperando que todo salga bien. Bueno, Ricardo, también semana bastante convulsa, pero yo decía esta mañana que bastante curioso lo rápido que estamos yendo en esta sociedad, porque no sé si recuerdan que hace tan solo unos cuantitos días estábamos hablando del antivirus, del gran problemón Canarias-Estado con el barco, al poco elecciones en Andalucía, duró un día el resultado de Andalucía y ahora ha salido pues lo de Zapatero, con lo cual estamos viendo que una noticia eclipsa a la otra, pero la sepulta completamente. Y no hablemos de la guerra de Ucrania que sigue y ya no, vamos, ya no está ni en los titulares siquiera, Exacto. ¿no? Y incluso la de Irán también está media olvidada en esa maraña de noticias. Hombre, a ver, evidentemente la noticia que saltaba ayer no es cualquier noticia, no es una más de esa que ahora David en 3 años, es un tema cuando menos delicado, ¿no? Y vaya por delante, como siempre, en este tipo de cosas, la presunción de inocencia de cualquier persona que sea investigada barra imputada, ¿no? Pero de luego causó shock, ¿no? El escuchar una noticia de ese calado, primera vez que ocurre en nuestra historia democrática, y veremos cómo acaba. Ahí yo creo que no hay que ahondar más en este momento porque desde luego yo no conozco bueno, pues el fondo, los argumentos que usa el juez. Entiendo que según su criterio están más que fundados, porque este tipo de cosas no se hace al azar y yo para eso creo firmemente en la justicia, que si el juez ha visto algún tipo de indicio o lo que sea, bueno, pues él tiene que cumplir con su deber y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que con el tema del antivirus, aunque todavía queda algún coletazo y hoy leíamos esa ruptura de relaciones entre partidos a cuenta de esto, pero bueno, manteniendo un hilito en la vía institucional, pues ha sido yo creo que una gestión, yo creo que se podía haber hecho bastante mejor de lo que se hizo, ¿no? Por parte sobre todo del Estado, y que yo creo que el gobierno de Canarias en este caso, bueno, pues pidió la información que tenía que pedir, y yo creo que no se la llegaron a dar en un momento porque yo creo que Claro. nadie en estas circunstancias monta un follón, un pleito, una bronca de manera innecesaria, ¿no? Y luego, bueno, pues se quiso incluso llevar al absurdo y al meme, bueno, pues algunas de las conversaciones que en este caso pues el presidente de Canarias tuvo con la ministra, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hubo un poco, como pasó también recientemente en el País Vasco, ¿no? Con el PNV, bueno, pues hay gente que tiene gatillo rápido y cree que todo vale en política y cualquier cosa por hacer un chascarrillo, y yo Claro. creo que la política es algo más serio. Bueno, en este caso, David, ahora también hablaremos del antivirus, pero bueno, tu opinión sobre lo sucedido, ¿cómo sentiste esa noticia en el día de ayer cuando te enteras y dices, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Que supongo que siendo miembro del Partido Socialista te habrás quedado también en shock, ¿no? Como muchos también compañeros tuyos. Yo además iba conduciendo hacia Las Palmas, saliendo de la aldea, y justo iba escuchando la radio, todas las mañanas escucho Radio Nacional de España, y mientras avanzaba y casi ya entrando a un túnel, noticia de última hora del presidente José Luis, y se fue No, la red, no puede ser, no puede ser. Ya luego, no, cuando salí del túnel, 3 minutos después, seguían hablando del claro. tema y por ella me pueden enterar y evidentemente el shock es importante, sobre todo por lo que representa José Luis Rodríguez Zapatero, no solo para el elector, bueno, para el electorado a nivel nacional progresista, por supuesto, pero para el Partido Socialista al final es como alguien de tu familia que te dice que ha hecho algo malo, que tú no quieres creerlo, evidentemente, porque apoyas a esa persona, porque lo sientes de tu sangre y además es un referente, pero ya luego a lo largo de la mañana también, cuando iba pudiendo escuchar más noticias, indagar un poco más, a medida que iba saliendo información
del auto del juez, que ibas pudiendo hilar situaciones, pues bueno, por supuesto que el apoyo total a la justicia, que la justicia haga su trabajo, que la justicia indague todo lo que tenga que hacer y llegue hasta donde tenga que llegar, hasta la última persona que pueda estar involucrada y hasta el último hecho que se pueda investigar, que por supuesto que lo haga, y sobre todo también la presunción de inocencia para José Luis Rodríguez Zapatero. Además, presunción de inocencia yo creo que más que necesaria, tanto en cuanto el auto, sí, a instancias de una fiscal, un auto de un juez, pero que el auto lo único que se agarra es a conversaciones o a hechos que se relatan. Ahora hay que probar todo lo que ese auto dice, porque un auto podrá decir que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder de una trama criminal que se dedicaba a blanquear dinero y a cobrar comisiones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas conversaciones o esas pruebas que justifiquen que él intermediaba en su papel de persona directa con el gobierno para conseguir esos supuestos fondos? ¿Dónde están todas esas pruebas que prueben esos hechos que relatan el auto? Y ya luego, pues, podremos valorar sobre todo más, porque a lo que ya está hasta la actualidad, simplemente es un auto donde da indicios de situaciones que no están probadas. Cuando se prueben y cuando hay una condena, todos a por Zapatero y todos digamos qué mal es Zapatero y qué mal lo ha hecho. Pero mientras tanto la presunción de inocencia, y a mí luego, pues ya, evidentemente, independientemente de este caso, que vuelvo a decir, confianza máxima absoluta en la justicia y que caiga quien tenga que caer hasta la última persona y se indague todo lo que se tenga que indagar. Luego, evidentemente, a mí como persona se me crean dudas y se me crean situaciones que yo digo, es que en este país llevamos 15 años hablando tranquilamente de un tal M. Rajoy que creó una policía patriótica con fondos públicos, usando funcionarios públicos para destruir pruebas de la supuesta corrupción de su partido, y aquí nadie ha hecho nada. Aquí nadie se ha puesto a investigar quién es ese M. Rajoy o por qué el líder de ese gobierno que creó esa policía patriótica para destruir pruebas, y yo digo que si fueron a destruir pruebas es porque realmente esas pruebas conducían a que se acreditase la corrupción y que se acreditase el cobro de sobresueldo, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Que llevemos 15 años hablando de esto y no se haya abierto una investigación o no se haya abierto nada, pero aquí rápidamente, o que llevemos 10 años para resolver este caso y luego otros se apresuren tanto, o en el caso del fiscal general del Estado, que en un año ya estaba sentenciado, condenado y todo cerrado, pues evidentemente, a ver si se crean esas dudas sobre el mundo de la justicia, de la rapidez que tienen para actuar sobre uno y la lasitud que tienen sobre otro. El hecho de, Ricardo, no sé, el que, por ejemplo, ¿no? Estemos viendo que estos casos están saliendo a la luz, independiente, como decimos, ¿no? de la presunción de inocencia, pero luego también por parte, como ha hecho David, David, y ahora también tendrás derecho a réplica, de que desde el Partido Socialista hablen de los del Partido Popular, no hace pensar a quien está escuchando, bueno, como unos tuvieron y otros también, pues solo me queda una alternativa que sea más radical y que a lo mejor, pues, como no ha tenido ningún caso de esto, a lo mejor es la opción, porque claro, a lo mejor el alentar, el que, bueno, ya tú tuviste, yo tuve, pues voy a buscar a quien no tenga. No sé si esto también es bastante peligroso a la hora también de que otros pues vean una alternativa y la alternativa que queda sea la que nunca ha estado en el gobierno. Bueno, a ver, hasta donde yo sé, el tema, como decía ahora David, de M. Pues sí que se ha investigado y, bueno, creo que recientemente había un juicio paralelo me refiero al tiempo, al de un señor que se llamaba Ábalos y Coldo, ¿no? No. Que también tienen que ver. Bueno, yo creo que sí, pero igual puedo estar equivocado. Pero en cualquier caso, si hubiesen indicios, eso es tanto como decirme que solamente los jueces investigan de un lado. Yo creo que los jueces tienen que investigar de ambos lados. Y dicho, cuando hablas del tema de la rapidez de la justicia, pues evidentemente hay cosas que salen más rápido que otras y podemos poner un micrófono por la calle y preguntar a gente que tenga litigios o tenga temas en los juzgados, ver, digamos, lo que muchas veces tarda, ¿no? Y ya vamos a instancias más superiores, pues todavía tarda mucho más, ¿no? Y a veces, pues lo que se dice, que la justicia llega, pero muchas veces llega muy tarde, ¿no? Porque no hay ese test, porque bueno, también tenemos un sistema muy garantista en estos sentidos y bueno, por eso pues provoca que a veces los plazos se dilaten en exceso y, por ejemplo, vengo ahora a recordar un caso que es más próximo a nosotros, más próximo a la tierra por no irnos allende los mares, como fue el caso ICFEN, que fue muy mediático en su día, con el tema de las ayudas a la formación y todo, que se había, eso al final quedó en nada, ¿no? Y hubo gente que lo pasó muy mal durante
durante mucho tiempo, muchísimos años, y al final pues se demostró pues que no había nada al final, ¿no? Yo creo que por eso a veces hacer juicios mediáticos, qué es lo que está pasando y lo que va a pasar inevitablemente en los próximos 15, 20 días, eso no se lo va a quitar nadie al Partido Socialista y al señor Zapatero, y sobre todo cuando vaya a declarar en calidad de investigado, creo que es el día 2 de junio, me parece que es cuando el juez lo ha citado, ¿no? Pues ahí tendrá él sus argumentos. También él ha anunciado que va a hacer una rueda de prensa más allá de ese videotestimonio que grabó ayer en el jardín de su casa. Y yo creo que, bueno, pues hay que darle tiempo. Pero en cualquier caso, yo creo que esto no es y yo más y tú también lo hiciste y yo no lo hice, ¿no? Yo creo que hay que ser, sobre todo, muy escrupuloso con todo este tipo de cosas. Insisto en la presunción de inocencia en este y en otros casos, porque a los hechos me remito. A veces con la cabeza caliente, con la boca caliente, se dicen muchas cosas intentando justificar una cosa y otra, y al final, con el paso del tiempo, uno se arrepiente de esas afirmaciones tan rotundas que en un momento dado pudo hacer en un momento dado, ¿no? A ver, David, que movías la cabeza Sí, y no no, estabas de acuerdo con lo que decía Ricardo. esto no se trata del y tú más ni mucho menos, porque por desgracia cualquier partido político está a dispensas de que en cualquier momento salga un caso de corrupción que afecta a cualquiera de sus cargos. Yo entiendo que lo más lógico, lo más frecuente ha sido en partidos a nivel nacional, porque son los que tienen una estructura mayor, los que tienen más poder territorial, los que están más tiempo gobernando, y es mucho más fácil que salga uno. Que te salga un concejal de un pueblo, un alcalde, un consejero de cualquier gobierno autonómico, o un asesor o un cargo de cualquier ministerio, eso es no inevitable, pero es imposible de controlar. Ojalá fuese inevitable y ojalá no se diese esas situaciones, pero la realidad es la que es, y controlar eso desde los responsables máximos de los partidos políticos es extremadamente complicado, porque no sabes qué puede estar haciendo esa otra persona por atrás. Y esto no se trata del el y tú más, yo lo que hablo es la diferenciación que hay entre casos. Si Zapatero ha hecho algo, que lo pague, confío en su papel y confío en que todo lo que se relata en ese auto no es así, pero por supuesto que quien la hace la paga. No tengo ningún tipo de enfriamiento hacia quien sea del Partido Popular o sea del Partido Socialista. Me da exactamente igual. Estamos de acuerdo. Lo que sí me resulta llamativo es esa diferenciación de trato entre algunos casos, y sobre todo sumarme a lo que acaba de decir Ricardo al final, y a la presunción de inocencia. Es que tenemos ejemplos de casos, de supuestos casos de corrupción, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, donde se estaba condenando mediáticamente a esas personas y luego ha quedado en nada. Y hace poco además salió la noticia, y yo quiero resaltarlo también porque es importante aquí, el caso de Aurelio Abreu, el alcalde de Buenavista en Tenerife, que estuvo prácticamente 10 años condenado en la calle, que ha tenido que dejar toda su actividad política porque era una persona que estaba siendo investigada por unos presuntos casos de corrupción, y hace una semana quedó suelto y quedó en nada, y la justicia dijo que no había nada. Por lo tanto, tengamos cuidado también qué seguimiento mediático se hace a cada uno de los casos, porque podemos estar hablando ya no solo de destrozar la vida de una persona, sino de interferir en la vida política e institucional, que yo creo que es lo que intentan algunos a través de ciertas acciones, revertir la voluntad de las instituciones y la voluntad democrática a través de estos hechos, que luego, 10 años después, a toro pasado, ya no pasa nada. Y tenemos el ejemplo también ahí de Lula da Silva, el presidente de Brasil, que dejó la política e incluso estuvo en cárcel por un caso que luego se demostró que no era nada, y ha vuelto a ser presidente de ese país. Bueno, ha dicho... Hay Sí. que también tener una cosa que creo que es importante, y creo que ha tenido toda la intencionalidad. Si el juez hubiese querido, esto lo hubiese sacado el viernes pasado y hubiese tenido un, digamos, efecto demoledor digamos, seguramente, o presumiblemente en las elecciones andaluzas, ¿no? Que aún de por sí el Partido Socialista las perdió de manera pues clara, evidente, incluso dicen a veces estrepitosa, pero que ha esperado, bueno, pues un par de días después para sacar este auto. Y estoy convencido que ahí ha habido toda la intencionalidad, y creo que eso también es importante, que la justicia intente no interferir en la medida de lo posible, bueno, pues sobre todo en procesos electorales, ¿no? Porque, bueno, la inmediatez era evidente, y podía haber sido, bueno, pues un clavo más en el ataúd, como se suele decir, ¿no? Y hacemos lecturas de ese tipo, también podemos hacerla al contrario de por qué ahora y no antes de las elecciones. O sea que... Pero es que, claro, Bueno, David... porque yo si estuviese en tu partido, hubiese preferido que fuese 48 horas después que no 48 horas antes, cuidado. Depende. ¿Tú crees que la gente
se hubiese tirado a la calle y hubiese Puede- marchado de... Habrá gente que No. lo pueda entender como un hecho movilizador y habrá gente también que pueda entender que era la segunda postilla después de haber perdido las elecciones andaluzas, el segundo golpe para acabar de rematar la posición política, la salida de este auto. Porque Ok. después tampoco, y lo decía ayer en la ejecutiva, ojo, y esto ya es por Ah. divagar y por, Sí, Divagar, sí. divagar. Animar el debate. por decir, bueno, pues igual que podemos ver el vaso medio vacío de un lado, podemos verlo de otro. Claro, pero es que David, no, iba a decir que en política siempre los tiempos son difíciles de cuadrar porque, vale, esperas un poco porque han sido las elecciones, pero luego de repente, por H por B, Pedro Sánchez llega a un preacuerdo de presupuesto y sale esto. Entonces, claro, como llega un preacuerdo de presupuesto, tampoco cuadra ahí. Entonces, claro, ¿cuándo va a ser? Por eso Claro. decía que igual que Ricardo lo veía justo que fuese después para no influir en las elecciones, también puede verse la intencionalidad de que sea después de las elecciones para rematar. Igual que ayer lo hablábamos en la ejecutiva, casualmente el día donde José Luis Ábalos va a ir a declarar ante la Audiencia Nacional es el día del octavo aniversario de la moción de censura. O sea que al final, si nos ponemos a ver fechas y nos ponemos a ver hechos, pues podemos buscar de todo. No hay calendario suficiente para aguantar tantas fechas y tanto aniversario. Sí, sí, sí. Sí, porque de repente sale alguien y dice el día contra la corrupción y tiene que declarar no sé quién, pues ya claro, ya es que si tienen que mirar también los Entonces, jueces y los tribunales todas estas cosas. en base a las realidades, que Sí. cada uno haga su juicio. Bueno, lo que está claro, y ya para cerrar este asunto, Ricardo, ha dicho esta mañana en el Congreso Pedro Sánchez que no va a haber adelanto electoral, que las elecciones serán en 2027 sí o sí, pase lo que ocurra, como decía un amigo mío. Bueno, yo creo que no ha dicho nada que no haya dicho en los últimos 2 años, ¿no? Y que acabará la legislatura sin unos presupuestos. Eso creo que también a nadie se le va a escapar, que lo cual me parece algo totalmente inaudito, ¿no? Pero bueno, en fin, él está terminando de escribir su segundo volumen de Manual de Resistencia y lo está poniendo en práctica antes de que salga publicado en la librería. Claro. David, no va a haber elecciones, presuntamente, salvo que a lo mejor los socios pues se cansen, vean alguna cosa rara y digan, oye, moción de censura y adelanto electoral. La moción de censura es un instrumento que, acabo de decir, dentro de un mes prácticamente se va a cumplir el octavo aniversario. Cualquier persona, o cualquier diputado, o cualquier grupo parlamentario puede presentarla en cualquier momento y que salga adelante. Es un instrumento totalmente legal y válido en nuestra democracia. Si hay una mayoría alternativa, que se demuestre. Y la causa para demostrarla es a través de una moción de censura. Que se haga y que salga lo que tenga que salir sin miedo a eso. El presidente ya ha dicho en diferentes ocasiones, y lo ha reiterado esta mañana en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al gobierno, que las elecciones serán en julio de 2027. Pues cuando toquen las elecciones, la ciudadanía hablará, habrá un resultado electoral y en base a ese resultado electoral se conformará un gobierno en base a esa mayoría nueva en el Congreso de los Diputados y todos a aceptar ese resultado y aceptar esa mayoría. Bueno. David, tú que eso lo tienes controlado seguro, y lo digo con total certeza, ¿cuándo son las siguientes autonómicas y dónde son? 27 de mayo, ¿no? ¿Cuándo son, perdón? Las próximas autonómicas y dónde son, antes de las generales, supuestamente. O sea, hay previstas por fechas alguna otra. Hombre, no, ya no hay más hasta el calendario de mayo del año que viene. Otra cosa es que Moreno Bonilla, que yo creo que es por lo que yo opto, en base a toda esta cultura, pues vuelva a repetir elecciones para no llegar a un acuerdo con Vox y a ver si logra una mayoría absoluta a las urnas. Pero si no, no hay ninguna elecciones previstas hasta mayo del año que viene. Vale. ¿Y no había una donde se presentaba Diana Morán? Valencia, pero que el calendario el mayo del año que viene, salvo que el coincide, ¿no? Yorca decida adelantarlas, que no creo que esté en el escenario, la verdad. Bueno, otro asunto también importante, y antes hacía referencia precisamente Ricardo, ¿no?, sobre ese aspecto, fue el antivirus, ¿no?, que esa gestión que hubo, que también el gobierno de Canarias ha dicho que si está observando, ¿no?, y está estudiando si esto afectó o va a afectar a Canarias, ¿no?, desde el plano turístico, pero también observamos cómo la OMS advierte de una nueva pandemia, está preocupando los casos de ébola que se han incrementado en África de una manera desmesurada y claro, tenemos África al lado. Yo no sé si también turísticamente todo esto para algunos pues, puede causar temor, a lo mejor por no conocer bien lo alejados que estamos o los controles que hay. David, desde tu punto de vista, todas estas historias que están pasando nuevamente con virus y demás nos ponen el cuerpo frío. Y si hablamos del motor principal de Canarias, no sé hasta qué punto también puede ser perjudicial todo esto.
Hombre, que estamos expuestos a cualquier enfermedad es lógico. O sea, el caso del antivirus, con toda la que se ha liado, es un virus que llevaba rondando por el sur de América, especialmente en Argentina y Chile, porque es donde se localiza, varios años. Y los focos se han centrado ahí, ha estado bastante limitado, la transmisión ha sido bastante escasa, lo que ahora se ha liado, la que se ha liado. Con el ébola, ¿cuántos años hace incluso el primer caso? Creo recordar, yo era muy pequeño, pero era, vamos, prácticamente preadolescente del caso de ébola incluso que tuvimos en nuestro país, o de un ciudadano español, si no recuerdo mal, que se tuvo que repatriar, que se montó un avión específico, algo de eso recuerdo, Sí. o estoy equivocado nomás, o es otra enfermedad. O sea, son enfermedades con las que llevamos conviviendo muchísimos años. ¿Para eso qué necesitamos? Para tenerlas controladas y que no se desboque una situación de pandemia mundial. Pues un papel fuerte de la Organización Mundial de la Salud, sin estar cuestionando el papel de los científicos y el papel de los sanitarios. Si tenemos instituciones, organismos sanitarios internacionales que hagan un trabajo global entre todos los países de manera coordinada para evitar que haya transmisión entre países y entre toda la población del mundo, pues podemos estar tranquilos, porque tanto las que existen actualmente como las que existirán a futuro no lo vamos a poder evitar. Pero para eso necesitamos un sistema sanitario fuerte, creer en la ciencia y tener instituciones que colaboren de manera internacional en la lucha y el control de este tipo de enfermedades. Y no sé si recuerdas, José Luis, hace 15 días, justo la semana en la que se lió todo con lo del antivirus, yo estoy encantado de debatir con Ricardo, pero estaba aquí Josemi, y Sí. ahí cuando hablábamos y decíamos, bueno, yo decía, espero que Clavijo no use políticamente este asunto, y Josemi coincidía en la necesidad de acoger este barco por una cuestión de humanidad, de respuesta sanitaria, y luego a lo largo de la semana se lió la que se lió con el papel que se ridiculizó solo, no lo comparto con Ricardo, se ridiculizó solo el presidente del gobierno de Canarias, y que lo que queda, los coletazos que queda del antivirus en las noticias es el berrinche de este señor para intentar limpiar un poco su imagen y usar políticamente, seguir usando políticamente el antivirus. O sea, que ha sido lamentable, con unos protocolos establecidos a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, coordinado por diversos países, por los ciudadanos que estaban afectados por este barco. Ha sido alabado a nivel internacional el papel de España, el despliegue que hizo nuestro país, que se siga cuestionando los protocolos y se siga cuestionando el modo de actuar, cuando diariamente llegan cruceros de cualquier lugar del mundo, que atracan en nuestros muelles, que se bajan miles de ciudadanos de todos los países a saber con qué tipo de enfermedades, y se despliegan rampas donde pueden bajar ratas, hasta leones, que se cuestionase un protocolo internacional que era limpio y seguro al 100%, lo único que se estaba haciendo era utilizar políticamente un asunto que era de humanidad. Y eso habla del nivel de los políticos en Canarias. Ricardo. Y ahora, yo qué digo ahora, después de este discurso que nos ha dado David, es que me ha dejado sin palabras, sin habla, sin argumentos. A ver, yendo por partes, como decía ya que he destripado. Lo primero, la imagen de Canarias. Yo creo que inicialmente sí pudo tener algún tipo de, digamos, de efecto en las reservas. De hecho, bueno, pues a través de algunos foros estos de WhatsApp que yo tengo y gente que está en el sector y que, bueno, pues que tiene establecimiento y tal, pues sí que mostraba su preocupación porque había llegado algún número de cancelaciones. Bueno, en los primeros momentos no había información suficiente y el turismo todos sabemos que es miedoso, ¿no? Nadie se mete en la boca del lobo, salvo los reporteros que hacen fotografías de las guerras, ¿no? Que van a donde está la guerra, donde está el follón, es donde vamos. Yo creo que el turismo va por otro lado y el turismo de riesgo también va por otro lado. Eso es cosa uno. Yo creo que posteriormente no ha afectado en sí mismo. Yo puedo entender la preocupación que pueda tener el gobierno de Canarias, pero creo que realmente no ha afectado porque bueno, el barco atracó en un puerto inacabado, desolado y prácticamente en mitad de nada. Y se llevaron, bueno, pues en ambulancias y con escolta policial hasta una serie de aviones, una serie de medidas. Y a partir de ahí cada uno para su casa y cada país, bueno, según sus protocolos. Que eso es algo que yo creo que ahora acaba de decir David y a que había que reflexionar. No, la OMS no pone un protocolo a todos los países, no hay un protocolo homogenizado. Hay quien iba a hacer la cuarentena en su casa, otros lo iban a hacer con unas medidas como las que están en el hospital militar
de Madrid, y algunos pues directamente salían caminando por su casa, se montaban en el avión y sin mascarilla y sin nada. Por lo tanto, yo creo que ahí sí es verdad que la OMS tiene mucho labor por hacer y los países que están, porque no nos vean, por ejemplo, Estados Unidos no está dentro de la Organización Mundial de la Salud, se marchó hace un tiempo y nos vería, ¿no?, la principal potencia del mundo que no esté en la OMS. Y luego lo que sí hay son, yo entiendo que David tiene que defender lo que tiene que defender, vamos, si no, pues no estaría donde está, evidentemente, ¿no? Pero claro, ¿por qué, por ejemplo, ese barco cuando atraca en Cabo Verde, los aviones no salen de Cabo Verde? Cabo Verde, para que el que no lo sepa, tiene un aeropuerto internacional con una pista que en su momento albergaba los aviones más grandes, los 747, que la hizo Sudáfrica en la época del apartheid, cuando no podía, digamos, ningún país africano dejaba que los vuelos de Sudáfrica fuesen a Estados Unidos. Y yo que fui pues, por allá por el año 2000 y pico, 2002, 2003, era impresionante ver la pantalla de los vuelos con Nueva York, con Detroit, con un montón digamos, de vuelos transatlánticos. Por lo tanto, tiene capacidad suficiente para que los aviones pudiesen haber ido a recoger. Segunda cosa que a mí también me choca, ¿no? Marruecos está dentro de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues no dejó ni siquiera aterrizar a un avión que tenía un problema técnico y tuvo que desviarse a Canarias. Bueno, pues también hay que cuestionarnos, ¿no? Que estamos igual, a veces estamos en los sitios por estar y cuando nos toca cumplir, pues no queremos cumplir. Y luego está todo lo que se montó y ya, digamos, voy terminando con el tema de cuando el barco atraca aquí y la información que se da. Yo sinceramente creo, y no es por buscar la polémica con David ni mucho menos ni nada, yo creo sinceramente que a la vista y escuchando a unos y a otros faltó comunicación, faltó un interés, yo creo, por parte del Estado de querer monopolizar por los motivos que fuese pues todo este tema y no dejar participar, o colaborar o ayudar a la comunidad autónoma pidiendo, porque no solamente es que dicen, no, que hubieron llamadas, pero si lo que estaban pidiendo eran papeles que documentasen lo que se estaba diciendo. Y hasta donde yo sé, yo no he tenido la oportunidad de hablar con nadie que haya estado en primera persona y haya estado en esas reuniones, en esas conversaciones, no he tenido esa oportunidad y no he podido hablar con este tema concreto. Pero, hombre, yo creo que nadie busca un choque entre administraciones por un tema que no sea realmente fundado, porque en todas cosas, digamos, lo que buscan cualquier comunidad autónoma, no solamente cualquiera es, oye, pues intentar irse más o menos a bien con el Estado para conseguir del Estado pues todo lo que puede y más para su territorio, porque evidentemente con la gresta política y con con los titulares confrontados no se consigue prácticamente nada, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en este caso Canarias, el gobierno de Canarias, su presidente, tenía razón en los planteamientos que se hizo y que luego, bueno, pues lo del meme, yo creo que fue, pues como a veces muchos decimos, ¿no? Un comentario que si lo sacas de contexto y solamente escuchas esa frase, pues te puede llevar a eso. Yo, en fin, tampoco le quiero más importancia a ese tema, pero sí yo creo que se podía haber gestionado entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias mucho mejor de lo que se hizo. La información nos faltó y estaba disponible desde el primer momento, y vuelvo a recordar la conversación que tuvimos el miércoles aquí hace 15 días, donde ese mismo día ya empezaron a haber reuniones entre delegación del gobierno en Canarias con el gobierno de Canarias. Al mediodía de ese día estaba la primera ya convocada, por lo tanto no solo fueron llamadas telefónicas, no solo fueron mensajes de WhatsApp, también fueron reuniones presenciales entre la clase política y también los técnicos. Por lo tanto, información había. ¿Que había un interés por parte, claro, del gobierno de Canarias de usar políticamente esto? Pues por supuesto que solo hay que verlo en las declaraciones. Y, por ejemplo, ya no tanto el señor Clavijo, que lo usó políticamente, pero no solo la diferenciación del señor Clavijo, sino que tú coges declaraciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, del miércoles, y coges las del sábado, y es que se hizo una triple pirueta con salto mortal a la piscina, pero es que el cambio de posicionamiento y de argumentación fue brutal, pero brutal. Y eso había una clara intención de usar políticamente este asunto. ¿Por qué Cabo Verde o Marruecos no lo acogieron? Pues porque no quisieron hacerlo. Cabo Verde, en el caso, porque no está en la Organización Mundial de la Salud y su país se negó, y Marruecos por un claro ejemplo, bajo mi punto de vista, de insolidaridad junto con Cabo Verde. ¿Que el país vecino nuestro es insolidario, nosotros tenemos que hacerlo? No. Nosotros formamos parte de una Organización Mundial de la Salud, donde cuando se pide auxilio no estamos obligados, pero es que si estamos dentro de esa organización es para hacer caso. Y si se nos pide ayuda, ¿nosotros qué hacemos? Somos solidarios, no solo por hacer caso a las normas del club del que formamos parte, sino por una cuestión de humanidad, porque habían españoles y porque habían personas, independientemente de su nacionalidad,
que estaban corriendo un riesgo para su salud. ¿Qué es? No, que Cabo Verde no quiso, nosotros tampoco. ¿Qué tipo de juego es ese jugar con la salud de las personas? ¿Qué tipo de juego es negar que el barco llegue a puerto horas antes de su horario previsto? Porque se pueden bajar ratas y no fue una frase descontextualizada, fue una frase que pudimos escuchar todos los ciudadanos y no fue un SMS, fue a través de una entrevista en directo en la televisión. O sea, es que jugar de la manera que se jugó con la salud es única y exclusivamente se hizo con un interés político, mediático, de manchar todo un operativo que a nivel internacional ha sido alabado. Bueno, como nos quedan apenas un minuto para cada uno, Ricardo, no sé, la crisis del ébola, ¿hasta qué punto tenemos que preocuparnos también cuando ya la OMS ha dicho emergencia internacional? Esto también es delicado. En un mundo globalizado donde la gente está hoy aquí y mañana está en la otra punta del mundo, pues es un riesgo que se corre, evidentemente. Es muy difícil eso de controlar, porque uno puede montarse un barco y se tarda más en llegar al destino, pero evidentemente en el tema de los aviones y estás dentro de un avión y hay una persona a tu lado, otro delante, otro detrás, pues puedes contagiar. No es por causa de alarma, pero es que esa es la realidad, eso es lo que ocurre. Hemos visto a veces en muchas películas cómo este tipo de, digamos, de virus se propaga de una manera muy rápida, porque estamos en un mundo globalizado. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener cuidado, tener las precauciones que en cada momento nos vayan diciendo, y poco más podemos hacer a nivel personal los que estamos aquí, ¿no? David, para acabar. Exactamente lo mismo. Nosotros, especialmente además en nuestra comunidad, en nuestra región, por lo que vivimos que es del turismo, nos llegan 16, 17, 18 millones de turistas al año que no sabemos dónde estuvieron previamente de estar en Canarias, no sabemos qué enfermedades pueden traer y estamos expuestos a eso. Recordar que la señora holandesa que falleció a causa de esta enfermedad que estaba en el crucero era holandesa, había viajado al sur de Argentina y acabó muriendo en Sudáfrica. Y a raíz de ese vuelo ya luego salieron casos en Holanda, casos en Francia. Sí, pero estábamos hablando del ébola, pero bueno, el antivirus sí, que más o menos teníamos lo mismo. Pero bueno, al final es lo mismo, que el caso del ébola en el sur de África, personas vuelven allí, vayan a hacer un viaje, se contagien y luego vayan a su país y lo retransmitan, es que es muy complicado de controlar este aspecto. Lo que hay que hacer es establecer, como decía Ricardo, protocolos genéricos entre todos los países para tener una respuesta común, cómo actuar ante una crisis de esta situación. Bueno, terminamos. Hoy es el Día Mundial de la Abeja. Ricardo, ¿te ha picado alguna abeja alguna vez? No que yo recuerde. Seguramente sí. De pequeño todos hemos tenido algún picotazo. Ya de mayor uno, cuando ve la abeja, la pone más, pero de pequeños somos todos más despreocupados. Seguramente sí, alguna me habrá picado, pero afortunadamente no soy alérgico, y es un tema que mucha gente tiene que tener mucho cuidado, de los que tienen alergia, porque lo pueden pasar francamente mal. Te aseguro que si te picó te acordarías, Ricardo. Miel de abeja he tomado un montón. Hombre, eso sí, eso que no falte. David, ¿en tu caso te ha picado alguna vez alguna? Sí, me ha picado, y además por estar haciendo maldad, precisamente cuando estás pequeño. Él mismo lo dice, sí que es un mal bicho. Sí. O sea, yo lo reconozco, ahora soy un pan de Dios, pero yo cuando era pequeño era muy malo. Entonces, en el invernadero donde trabajaban mis abuelos y mi madre, en los invernaderos de tomates se instalan paneles de abejas para que polinicen la planta y que salgan los tomates. Pues yo dándole con un palo a una de las cajas, pues se puede animar. David, tú recuerdas eso, que quien tuvo, retuvo. Sí. Cuidado, David, que sí, y va a venir el Papa y te vamos a decir, cuidado con este que te tiene más pecado aquí detrás que nada, ¿eh? Bueno, eso sí es verdad. Lo ves, ya decía yo. Ricardo Fernández de la Fuente de Vigo Doy, gracias por este buen ratito, cuídense y les veo pronto por aquí. Un abrazo. Gracias, hasta luego.